Puede ser que las no infecciosas también existe una fuerza asociación, ¿no? Si yo consumo pues gran cantidad de alcohol, pues me va a dar pues una cirrosis hepática. Y está congruente en lo que yo digo, en observaciones en tiempo, lugares y circunstancias en las que yo tomo. Acuérdense que tiene que existir siempre la especificidad y la temporalidad. A mayor tiempo, mayor enfermedad. También existe la gradiente biológica. Y sobre todo, hay que ver sobre los conocimientos actuales que siempre se va a llamar la plausibilidad biológica, ¿no? Que le va a dar una aserción grande de lo que yo tengo con la enfermedad que voy a presentar. Por supuesto, siempre que tiene que existir algo evidencial experimental, en los cuales pues si a un ratoncito le voy a dar azúcar, ya saben lo que voy a tener. Y también analogías de relaciones causales, pues una parte genética en que la persona esté pues dispuesta a tener un gen para tener mayor facilidad de tener diabetes que otros. En modelos de Rodman, es más utilizada en epidemiología. Dice que siempre una causa va a preceder a lo que es un acontecimiento, ¿no? Y ahí dice que no existe causas superfluas, no existe una super especificidad. Dice que una causa puede ser componente de más causas. También menciona que una causa componente puede formar parte de otras causas y dadas dos causas, ninguna actúa por su cuenta. Eso lo vamos a ver a continuación. A ver, si ustedes realmente están observando esta figura, es el hábito de fumar. El hábito del tabaquismo, en las cuales el uso del tabaco, ¿qué me puede dar? A ver, jóvenes, Cáncer de pulmón, cáncer de pulmón, ¿qué más? enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Muy bien, ¿qué más? Úlcera péptica. ¿Qué más? Cáncer de vejiga. Muy bien, han leído la clase, pues felicito. Y ese es el hábito de fumar, ¿no? Lo que me podría dar es las causas que yo voy a tener a consecuencia de ello. Y también, pues, el hábito de tabaquismo, ¿qué me puede dar? Una, ¿una qué? Arteriopatía coronaria. Pero la arteriopatía coronaria me va a dar, ¿por qué? Si yo tengo hipertensión arterial, mi aumento de colesterol y mi herencia genética. Y miren, ¿ve? ¿Qué tiene que ver la arteriopatía? Dirán, con hábito de fumar, pero miren, la herencia genética y el colesterol, y acá, una causa nunca es superflua de otra. Es lo que te dice en epidemiología, todo está relacionado. A consecuencia de uno te puede dar varias enfermedades. Es lo que se refiere en epidemiología. El modelo determinista, también ellos te dicen que para que exista la enfermedad y sea causante, el efecto causal, tiene que existir la multicausalidad, factor psicológico, ¿no? Estilos de vida no es el apropiado, no me alimento bien, salgo, hago de noche, qué sé yo, varias cosas. Factor biológico, mi disposición genética no es la más adecuada. Factor social, con quién me junto, dónde vivo, qué hago. El factor cultural, por supuesto, ¿no? Y todos estos estilos que van a estar relacionados con quién, supongamos a que yo me dé, pues, mi tuberculosis. Hay otro modelo que es el modelo probabilístico, ¿no? El modelo probabilístico es el muy usado en epidemiología, siempre está relacionado a cuál es la probabilidad de que usted tenga la enfermedad, ¿no? Más que todo va a buscar cuál es la frecuencia del factor actual para que exista esa enfermedad entre la persona. Esto se va a dar mucho a dosis y respuesta. Si yo estoy, pues, en un sitio de que es el dengue, no hay vacuna. Para mí, pues sí, para jóvenes, ¿no? Estoy yéndome a un sitio muy inhóspito de Piura, entonces voy a tener pues la mucha probabilidad de que yo sea picado y tenga que una carga viral del TEN, ya sea de uno, de dos, de tres o de otro. Esa es la modalidad probabilística. Pero para todo ello existen los modelos causales, ¿no? Los modelos causales son muy importantes, en los cuales realmente embarca lo que es el modelo de araña, que es un modelo lógico, ¿no? Un clásico, en las que te dicen, supongamos, de que si usted tiene cáncer pulmonar, el cáncer pulmonar
Tiene que ver mucho con estilos de vida, cuántos cigarros fumo. No es igual que consumir un solo cigarro que fumar dos o cuatro cajetillas o tres cajetillas como antes fumaba. Ahora ya sé que la gente fuma, pero no tanto como antes fumaban. Salían las propagandas de cigarros Norton, Ken, Ducal, Arizona, y tú me acuerdo que eso salían para las propagandas que hoy día ya no se ve. Los factores psicosociales, el estrés hace que la persona fume, o los factores biológicos. Asociado al factor de riesgo, el cigarro, de edad, el sexo, ¿no? Y sobre todo en qué trabajas, qué educación, la educación, la parte social. Generalmente los policías, los abogados, dicen que los vigilantes fuman mucho, ¿no? Y aparte la parte socioeconómica, más los factores agudos que pueden relacionar a que usted tenga su cáncer pulmonar. Este es el modelo de A. No hay que dejar a un lado también cuando hablamos de ciertas causas que van a provocar que uno tenga una salud muy deteriorada, ¿no? Siempre tenemos que estudiar la historia natural de la enfermedad, ver cómo empezó, cuál fue la fase clínica y bien si sanó o falleció. Pero todas las causas son importantes en relación a lo que tenemos eh, que hablar en lo que es pues, los factores genéticos, ¿no? Los factores ambientales, la buena salud, son causas que eso se puede dañar y eso te va a dar ¿qué? Una mala salud o enfermedad. Entonces, con todo lo que hemos visto, ahí sale lo que es la medicina basada en evidencias, ¿no? La medicina basada en evidencias que mucho le hemos tratado, que hemos hablado, hablamos pues prácticamente de estos juicios que hemos visto que una causa es para producir un efecto, la multicausalidad, en los cuales se suma la experiencia clínica y estos conocimientos fisiopatológicos, en los cuales tú vas a ver cuál es la mejor decisión para el tratamiento integral de una enfermedad, ¿no? Conociendo sobre todo que tus medicina basada en evidencias a través de otros juicios que hemos tenido de otras enfermedades. Entonces, cuando hablamos de medicina basada en evidencias, estamos hablando de marcos de referencia, lo que hablaba la literatura, cómo interpretarla, cómo verla, y sobre todo aquellas estrategias que han servido para una mejor atención de salud y sin modificar la práctica de la atención, ¿no? Hay que ver también lo que facilita este proceso de la atención, indicando la enfermedad, las áreas prioritarias, y todo ello nos ha basado, ¿por qué? Pues estos estudios. Ya sabemos que el hábito de fumar, pues me va a dar cáncer de la vejiga, un EPOC, me va a dar todo ello, y eso va a ser consecuencia que uno tenga enfermedad. Entonces ya sé ya, mi medicina basada en evidencias, ya sé cómo tratarlo, ya sé de qué viene, y en eso se basa, ¿no? Es algo muy importante que ustedes están volcando sus conocimientos en algo que han evidenciado y, por supuesto, más si lo han experimentado. Entonces, cuando hablamos de medicina basada en evidencias, se evidencia siempre de supuestos, ¿no? Esta experiencia que yo he tenido de poder tener un paciente, de poder ver los acontecimientos que están sucediendo para que suceda pues una enfermedad a través de ciertas anormalidades patológicas van a requerir tu presencia para yo poder ver, ojo, si me está presentando, este, a ver, una persona con diabetes, ¿qué signos tiene, jóvenes? Para yo no estar hablando tanto, jóvenes, ustedes que son expertos, que todos sean una persona con diabetes, ¿qué signo tiene? Señores, Sí, doctora, fatiga, por ahí quizás pérdida de peso. muy bien, Liz, ¿qué más? Polidipsia, Polidipsia, polifagia, polifagia, fiebre Polidipsia, y pérdida de polidipsia, peso. pérdida de peso. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Pérdida de peso nada más? Lipofagia, ¿qué más? Polidipsia, pérdida, poliúrica. pérdida de la Ya, visión. muy bien, todo eso. ¿Bien? Entonces, miren, todo eso les hace a ustedes para que digan, a través de la historia clínica de la enfermedad, más las asociaciones que están presentes para tener mis factores causales para yo tener enfermedad, pues voy a dar mi recopilación de todos estos datos en los cuales voy a hablar de supuestos para poder detectar la enfermedad. Pero así como hemos hablado de causalidad, también hemos hablado de qué? De riesgo, ¿no?
de riesgo. El riesgo, ¿todos ustedes están en riesgo o no? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, sí tenemos una probabilidad. Sí. Muy bien, Diz, María Fernanda, sí. Todos estamos en riesgo, ¿no? El riesgo, te di la palabra base común, ¿no? Que significa cortar, dividir, separar, o nosotros decimos el riesgo, estás en la probabilidad de estar en un peligro, ¿no? Entonces, estos términos de riesgo son usados mucho en epidemiología, ¿no? Incidiendo en el riesgo que tienen las personas a tener ciertas enfermedades si no están vacunadas, a fallecer si no han sido protegidos, entre otras que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad de que el individuo, la persona, pueda sufrir un daño, ¿no? Ya puede ser esto un factor biológico, psicosocial, económico, factores conductales, ¿no? Inclusive ahora uno sale afuera y no sabes qué te va a esperar. Están asaltando, están robando, más todo lo que está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de enfoque de riesgo, que hacemos que riesgo es la probabilidad del individuo de sufrir un daño, cualquiera de estos que hemos mencionado, pues equivale siempre a un efecto. Si yo tengo una patología, esa patología ha sido a consecuencia de, ¿no? Entonces, si te dicen que una persona tiene la viruela símica, pero la mayor probabilidad de presentar esta viruela, ¿quiénes son? Los HSTH, ¿no? O los hombres, pues, que tienen relaciones con otros, que la enfermedad más que todo es transmitida sexualmente. Entonces, hay más riesgo de presentar esta enfermedad que otros que no los tengan. Es lo que te quiere decir el riesgo. Entonces, el riesgo te dice que no solamente está em, se puede decir, dado por la parte negativa u otros, sino que el riesgo también está en las probabilidades de tener, como las matemáticas, la probabilidad o la posibilidad también de recuperarte o no. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo, como ya les vuelvo a mencionar, el riesgo, pues la probabilidad de que ocurrencia una muerte, o una discapacidad o una condición, ¿no? Que va a dañar la salud de una persona. Cuando hablamos de riesgo, estamos presentando ese atributo que va a desencadenar esa enfermedad, ¿no? Y por supuesto, ese atributo tiene que ver relacionado con los atributos, propiedades que tiene pues la población vulnerable. Entonces, siempre estamos midiendo y viendo cómo podemos hacer la prevención para poder disminuir este riesgo que tiene esa persona. Entonces, para ello nos valemos de la atención primaria. Todo el mundo está en riesgo de tener influenza. Estamos en un cambio climático, estamos pasando de verano a otoño y estamos en otoño. Este friaje que está viniendo, ¿no? Del sur hace que ustedes tengan ese aire helado y más las condiciones de que ya no estamos vacunados con esta cepa de temporada, pues vamos a tener riesgo de tener que influenza. Por lo tanto, el riesgo siempre va a estar presente o no, dependiendo el factor de riesgo en las enfermedades. Cuando hablamos de factor de riesgo, acuérdense que es la susceptibilidad de una persona para contraer la enfermedad. Grupos de alto riesgo, pues creo que somos nosotros, ¿no? El conjunto de personas que tenemos factores de riesgo para tener pues, influenza. Miren cómo estamos. Nos juntamos con una persona en el carro, en una fiesta, una reunión, en la clase, pues somos un grupo de alto riesgo. Enfoque de riesgo, pues se va a emplear a esos determinantes prioritarios de la salud en los que tenemos que medir cuál es el riesgo, ¿no? Cuál es la población susceptible, vulnerable que va a tener esa enfermedad. Y eso es importante cuando hablamos de todo ello. Y sumado a estas circunstancias de, por supuesto, el riesgo de salud pública, que es una condición indispensable de desarrollar la enfermedad si no si tenemos pues siguen, bueno, mejor no digo nada, siguen experimentando estas, estas relaciones
de tener pues atributos o características negativas para que uno desarrolle la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de enfoque de riesgo, hay que identificar el riesgo. Si estamos con el riesgo de tener el dengue, ¿qué hago para identificar el riesgo? Pues, aunque el clima está cambiando, pero las lluvias hacen que se junte el agua y, por supuesto, es un factor predisponente para que tenga pues un cultivo, estos zancuditos puedan criarse y si han sido contagiados por un dengue, con un virus, pues va a dar la enfermedad, ¿no? Que tenemos que disminuir el grupo de personas expuestas, por supuesto, ¿no? Tenemos que decir a las personas que cierren sus ventanas, que usen repelentes, que no tengan nada con depósitos de agua. Tenemos que estimar la magnitud y distribución de riesgo, ¿no? Y cómo va a ir estos casos de incidencia de dengue, va a estar aumentando o no. ¿Quiénes son las personas que van a tener pues más esta enfermedad? A ver, chicos, ¿quién tiene mayor enfoque de riesgo para tener el dengue? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué dicen los demás? ¿Quién va a tener mayor probabilidad de tener riesgo de tener dengue? ¿Un ama de casa o un trabajador? Un trabajador, doctora, porque estamos expuestos, pero en realidad puede afectar a ambos géneros. Si ese trabajador es un docente o un ama de casa, ¿quién está con mayor riesgo? La ama de casa. Una La ama ama de de casa. casa. Ama La de ama casa. de casa tiene ¿qué? Tiene sus depósitos de agua, ¿no? Sus chapitas, sus macetas, sus floreros, y sale este zancudito que es intradomiciliario, pues está ahí, le va a picar, ¿no? Este zancudito se pone, ¿qué? Debajo de la mesa, donde hay sitios oscuros. En cambio, el docente, pues entra, sale, baja, ahí está. En cambio, la mujer está en la casa, tiene mayor factores relacionados a tener enfermedad, estableciendo las situaciones de riesgo, ¿no? Claro que si usted me dice, es el hombre, claro, si el hombre se va a trabajar a una chacra, se va adentro, pues a ver árboles, qué sé yo, agricultores, pues van a tener mayor predisposición a tener, pues, el riesgo de la enfermedad. Acuérdense que usos de enfoque de riesgo tenemos que predecir la incidencia de enfermedad. ¿No? Miren, están aumentando los casos de incidencia, me están diciendo sus compañeros ahorita, ojo, este, acá me habló Kiara, me decía, doctora, estamos teniendo muchos casos de VIH, tal como ¿no? Entonces, Clara me dice, tenemos que ver la incidencia de los VIH que están aumentando. Entonces, hay que estimar la necesidad de atención de servicios de salud. Entonces, los centros de salud, como ustedes que son parte de un establecimiento de salud, tienen que dar charlas de reflexión, de sensibilización, para actuar de una forma de protección y no tener riesgo de tener VIH, ¿no? Tenemos que seleccionar aplicaciones de intervenciones, tenemos que mejorar las coberturas, pues, ¿no? Si estamos hablando en colegios, hay que hablar en los mercados, en las universidades, en todo. Sobre todo hay que ver el riesgo, ¿no? La causalidad, que son factores de riesgo que realmente van a inducir a que cause la enfermedad. Por supuesto, tenemos que hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ver mucho con la prevalencia de la enfermedad y más que todo la prevención. Si mejoramos la prevención, pues vamos a mejorar este enfoque de riesgo que la persona pues tenga una enfermedad. Para ello existe siempre asociación. Miren cómo hemos llegado de causalidad, de riesgo, de asociación. Entonces, cuando hablamos de asociación, existen factores de riesgo que te van a un riesgo absoluto o un riesgo relativo. Y de acuerdo a la exposición vas a tener mayor probabilidad de tener un riesgo a tener enfermedad. Y esto se asocia. Entonces, existen medidas de asociación epidemiológicas en las cuales son muy importantes, ¿no? Y que estar presentes para ver la enfermedad. Cuando hablamos de asociación, ya decimos que el tabaco está asociado a tener cáncer pulmonar, pues hemos visto cuáles son las causas de pureza, la temporalidad, el tiempo, la dosis, y de ahí sale las asociaciones, ¿no? En las cuales vamos a hablar sobre el riesgo relativo,
razón de tasas de incidencia, el los radios y otros. A su vez, de medidas de asociación, pues vamos a hablar de medidas de impacto potencial. Cuando hablamos de impacto potencial, hablamos de riesgo atribuible y el factor etiológico del riesgo. Entonces, estas medidas son muy importantes para ver el resultado de la enfermedad y sobre todo para determinar cuántas personas están expuestas y relacionadas a la enfermedad. Para ello, queremos ver siempre la asociación, ¿no? Queremos ver cuál es la magnitud con la que aumenta el factor de riesgo si una persona está presente a una exposición. Si estoy presente a consumir alcohol, ya saben, voy a tener mi cáncer hepático. Si consumo tabaco, ya saben. Si tengo relaciones no protegidas, ya saben que voy a tener mi VIH. Si me voy a ir a talar árboles, voy a tener un neuropucho, voy a tener una malaria, una fiebre amarilla. Miren todo lo que tal. Entonces, para yo corroborar mi asociación, siempre tiene que estar asociado a factores que tienen que ver mayor incremento, mayor asociación y seguridad de la causalidad. Entonces tenemos que hacer una evaluación y cuando evaluamos la asociación tenemos que ver el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el factor del riesgo, ¿no? Ya estamos entrando en otros términos. Entonces, cuando hablamos de medidas de riesgo, estamos hablando prácticamente de un riesgo absoluto. Acuérdense que el riesgo absoluto siempre va a ser una incidencia de que como yo adquiero la enfermedad y siempre se habla de incidencia. Entonces, el riesgo absoluto viene a ser incidencia y la incidencia que es casos nuevos sobre toda mi población expuesta. Eso mide su riesgo absoluto. ¿Qué mide el riesgo absoluto, señores? Les voy a preguntar como niñitos para que saquen 20 en el examen. ¿Qué mide el riesgo absoluto? La incidencia. 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 Los casos nuevos. Eso mide el riesgo absoluto. Pero cuando hablamos de riesgo relativo y hablamos de incidencias de personas expuestas a un factor de riesgo. Acuérdense que estos estudios de riesgo relativo están bien relacionados a estudios prospectivos de corte, donde se estima en qué momento aparece la incidencia. Ya les dije que cuando yo hago un estudio de corte, siempre los estudios de corte son estudios futuros, ¿no? Yo voy a decir cuántos de ustedes acá, por usar pues sus audífonos, van a tener una sordera. Y no lo voy a estudiar un mes, lo voy a estudiar acá 5 a 10 años. Entonces yo voy a detectar en qué momento les hago su audiometría y veo, en este mes comenzó a disminuir, en este año comenzó a disminuir su agudeza auditiva. Entonces yo en riesgo relativo veo en qué momento hago la enfermedad. Acuérdense por favor, eso estima la incidencia de la enfermedad, ¿ya? Entonces el riesgo relativo, que es muy importante, nos indica también cuántas veces más se enferman o mueren las personas que están expuestas. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo relativo, ¿no? Tenemos que hablar la relación que esté en relación a uno o a cero. Si es mayor que uno, decimos que existe una asociación, ¿no? De que yo tener mis, mis audífonos está asociado a tener, pues, a tener sordera. Si me dice que es igual a cero, pues, ¿no? Y si se menor a uno, al contrario, me dice que mis audífonos me van a proteger de que yo sea sordo. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, el riesgo relativo, que me indica la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Miren, están entrando en fórmulas sencillitas nomás, ¿ah? Mi incidencia de expuestos sobre no expuestos. Entonces, cuando hablamos de riesgo relativo, decimos cuántas veces más probable es que esas personas contengan la enfermedad, ¿no? En comparación de aquellos grupos que no están expuestos. Y esto más se estudia cuando realizamos estudios de tipo cohorte, ¿no? Siempre el riesgo relativo te va a mostrar la asociación entre la exposición y la enfermedad. Acuérdense, y es en estudios de cohorte, ¿no? Muy distinto al riesgo relativo. El riesgo relativo está relacionado prácticamente exclusivamente con la exposición del factor, ¿no? Entonces, te van a decir el riesgo relativo contra la preparación de eventos que pueden ser evitados si yo elimino el factor de riesgo.
¿no? Si yo elimino el factor de riesgo, vamos a ver cuántos eventos pueden ser evitados, ¿no? Entonces, acá tienen que pueden ser evitados si yo elimino el factor de riesgo. Por supuesto, si yo veo que hago el estudio y están obteniendo una disminución de la parte auditiva, le voy a decir, "Ya, por favor, quítense los audífonos, ya no los usen". Entonces, el riesgo atribuible es el riesgo de incidencia de expuestos menos el riesgo de incidencia de no expuestos, ¿ya? Hemos hablado de riesgo atribuible y riesgo ¿qué? Relativo. Cuando hablamos de la fracción etiológica del riesgo, es es algo muy importante en la salud pública, porque nos indica si seguimos controlando la exposición, será mayor la gente que vamos a prevenir que tengan enfermedad. Entonces, si yo digo, por favor, que no usen los audífonos de vez en cuando, vamos a tener mayor gente, mayor población en las cuales vamos a prevenir que no tenga la sordera. Entonces, el riesgo atribuible porcentual es la tasa de incidencia de expuestos menos la tasa de incidencia de no expuestos sobre la tasa de incidencia de expuestos. Y como es atribuible por un porcentaje, ¿no? Porque estamos dando la proporción siempre multiplicado por 100. Y ustedes miran, doctora, ¿pero qué dice? A sobre A más C menos B sobre B por D más A sobre A más D. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros, no sé si ustedes habrán escuchado y habrán visto, ¿no? Lo que es la tabla tetacórica, ¿no? Esa es una tabla en las cuales la dividimos así en dos y vamos a poner A, B, C y D. Y esto me va a decir quiénes son los expuestos, quiénes los no son expuestos o este factor de riesgo. Hago esta tablita A, B, C y D. De ahí sale lo que es la tasa de incidencia de expuestos, de los no expuestos, que es A sobre C menos B sobre D. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a verlo a continuación. Doctora, disculpe que le interrumpa. Mi compañera Ximena Mamani está en sala de espera y me está pidiendo si le puede dejar ingresar ¿Cómo al- se llama? Pero, ¿a qué Ximena hora ha entrado, Mamani. señorita? Está esperándose. No, Sí había ¿a qué entrado, hora? pero sí había entrado temprano. Pero el Zoom lo botó, me dijo. Pero no después está botando el Zoom a cada rato. Bueno, eso fue lo que me indicó, doctora. Ya la voy a hacer, por eso no puede estar interrumpiendo una clase porque me parece algo ilógico. ¿Cómo usted no la saca al Zoom? ¿Cómo a la señorita Jacqueline, Valeria, Fiorella, Jenny, quiera no la saca al Zoom? Yo acabé de tres personas que están ahí, yo les he dicho, miren, son 8:35. Sigamos, por favor. Entonces, cuando hablamos de esta relación de factor de riesgo, ¿no? Estamos hablando cómo aplicamos el factor de riesgo a lo que es nuestra población, nuestro enfoque de riesgo. Acuérdense que cuando hablamos de enfoque de riesgo estamos aumentando cómo mejoramos o incrementamos las coberturas. Ese es importante fomentar y ver las coberturas, ¿no? También nos sirve para ver las referencias, contrarreferencias. Por supuesto, yo voy a ver cuántas personas estoy refiriendo, ¿no? Y cuántas llegan a un hospital, me dicen, sí, estamos tratados, esa persona tiene diabetes, se la está volviendo a devolver a su centro de salud para que continúe con su tratamiento. Para eso es el enfoque de riesgo. También especialmente para que prevenir las acciones de prevención y sobre todo también tenemos que capacitar. Su compañera le hizo muy bien. Me dice, doctora, estamos viendo que la DIGEP, la INSAP, ¿no? Como dijo Ana Lucía, está capacitando sobre el dengue. Eso es importante. Si yo no estoy capacitado, no puedo hablar, no puedo decir cómo es el dengue y qué medidas puedo hacer de prevenidas para ver lo que es el dengue. Y también tiene que ver mucho el autocuidado personal. Tiene que cuidarse la propia persona, ¿no?
no solamente la parte externa, sino la parte interna. Y eso se va a deber también a ver los estudios que tiene también en relación a la política de salud y esta población expuesta. Entonces, acá le hablaba sobre la tabla tetacórica. ¿Se acuerdan que les hablaba de la tabla tetacórica? Que están los expuestos, hay P más C más D. Decíamos que el riesgo relativo, ¿cómo era? A de expuestos sobre los no expuestos. A ver, ¿cuál es su compañía de que levanten su mano para hacerlos ingresar por última vez, señorita delegada? La que me indicó es Ximena No veo a Mamani. nadie, no veo a nadie ahorita acá. Usted sabe que yo me interrumpo y corto, o sea, me corta la ideación porque realmente veo que están ahí, pero ahorita no hay nadie. A la última que le he hecho entrar, por favor, señorita Jocelyn. Jocelyn, pues, Jocelyn, es la última que acabo de ingresar, ¿no? ¿O no está Jocelyn presente? A ver, por favor, ¿me puede responder? Sí, doctora. Señorita Josie Torres, ¿usted acaba de ingresar también o no? Sí, doctora, le Se comenté le ha por WhatsApp permitido, ahorita. se le ha abierto, se le ha dicho, ahí está. Es Sí, la última. doctora. Gracias, gracias, Josie. Para que veas que también ella prácticamente ha entrado a las 8:43 y se le ha aceptado, pero además señoritas no las he visto. Y eso corta porque me hace sentir mal y por supuesto ya pues es disposición de cada persona, ¿no? La señorita Joseph pues entró y ya me he visto y ya les ingresar, pero que estén intentando que salgan y entren, y eso realmente corta la ideación, ¿no? Uno me hace sentir mal porque no sé qué pasa con los compañeros que no entran y recién está entrando el señor Jean Paul Ricardo y la señorita Jimena Mamani. Ya los dejo en su conciencia. Muy bien. Entonces, señores, cuando hablamos de la tabla tetacórica, acuérdense de esta tabla, ya A, B, C y D. Entonces hablamos de riesgo relativo, los expuestos sobre los no expuestos y el riesgo atribuible, hablamos de los expuestos menos los expuestos. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo sobre ellos, vamos a poner, a ver, señores, desarrollen este ejercicio. Queremos ver la relación que hay entre el alcohol y morir por cáncer hepático en personas mayores de 50 años. Ese es un trabajo en los cuales queremos ver, hay usted, y eso lo va a tomar el examen, hay usted el riesgo relativo y el riesgo atribuible. A ver, ¿cómo sería, jóvenes? ¿Cuánto les sale? Y decimos, si el riesgo relativo le sale a uno, ¿qué significa? Dijimos, era uno, Relación. si es igual a uno, no refiere. Si es mayor que uno, sí conlleva que hay un aumento de probabilidad de que yo tenga mi cáncer que ya ni sé qué cáncer hay, mi cáncer hepático. Y si tengo menor a uno, al contrario, me dice que me está protegiendo. Si yo consumo alcohol, si me sale menor a uno, me dice, ojo, doctora, me está protegiendo de tener cáncer de alcohol. Entonces, mi resultado, ¿cuánto fue, por favor? ¿Quién me dijo primerito? Porque no vi su nombre. Un jovencito. Elvis, ¿no? Elvis Núñez. 1,82. ¿Qué significa 1,82? Que el factor estudiado de alcohol lleva un aumento de probabilidad de que yo tenga mi cáncer hepático. Es lo que usted está hallando con esto, con este estudio. ¿Se han dado cuenta? Muy bien. Y si quiero hallar mi riesgo atribuible, ¿cómo sería? ¿Qué dijimos sean los expuestos menos no expuestos? ¿Cuánto sale, jóvenes?
A ver, ¿cuánto sale? A ver, chicos, y sáquenme el riesgo atribuible porcentual. A ver, ¿quién ayuda el resultado, jóvenes? ¿Qué? 0,27. Si saldría con 0,27, ¿qué te dice? Que si disminuimos, si quitamos el alcohol, tenemos 0,27 de que esa persona no padezca de alcohol. Y el riesgo de atribuir porcentual, ¿qué nos significa? Que sigamos a controlar. ¿Cuánto porcentaje? A ver, chicos, 45%. si llegamos a controlar a aquellas personas que toman alcohol, vamos a tener 45% de todo el total de nuestros estudios de que no tenga qué enfermedad, Cáncer cáncer. Entonces, eso les voy a tomar en examen, riesgo atribuir, el riesgo relativo, y el riesgo relativo siempre lo usamos ¿para qué? ¿Para qué tipo de estudios? Generalmente para estudios de cohorte. Acuérdense, cohorte. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué es pronóstico de la enfermedad? Ustedes dicen, bueno, hay pronóstico, puede que la persona hoy día fallezca, tiene 2 horas de vida. ¿Ustedes creen que está bien o no está bien? Y me dicen, pero ha llegado, ¿cómo está? Ya no hay nada que hacer. De esta noche no paso. ¿Qué dicen ustedes? Eso dicen los médicos. A ver, coméntenme, jóvenes. A ver, Sí, doctora, algunos médicos suelen dar pues un estimado, ¿no? Del tiempo que le puede quedar quizás al paciente, según la historia de la evolución de la enfermedad que tiene. así es, ¿no? Nosotros no podemos predecir el futuro de una enfermedad, pero sí, si vemos una persona está completamente ya se ha aumentado, ya ha hecho metástasis, se ha entrado a una deficiencia terrible, sí podemos decir. No miren cómo está, pues nadie puede decir que mañana fallece o pasado o traspasado. Es igual que otra persona que esté con VIH, que lo ha hablado muy bien su compañía, que hay que controlar ya lo que es el SIDA, como ha hablado Johan y Kiara, pues también, ¿no? Podemos decir, o como ha hablado Valerie, en los cuales si tienes VIH, sí tengo, pero cuando llega SIDA, ¿es distinto a VIH o no? VIH solamente es el virus, pero sí ese síndrome que va a producir la persona para que se deteriore, y si no ha tomado sus antirretrovirales, y dependiendo del estilo de vida, pues vamos a ver que el pronóstico de la enfermedad va a depender mucho de la historia natural de la enfermedad, cómo empezó, qué pasó, y siempre el pronóstico tiene una incertidumbre de error. Entonces, desde Hipócrates siempre hablaba en forma profunda y decía, ¿no? Me parece que lo mejor que puede hacer el médico es preocuparse por la capacidad de prever, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer antes de cuidar, tengo que prevenir.
Tengo que prevenir de que la persona pues no tenga un daño y que realmente no tenga pues un riesgo a tener la enfermedad. Miren cómo se relaciona todo. Y cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de aquellas enfermedades que dependen de un diagnóstico exacto o de otros. Pueden ser unos diagnósticos que son a veces fatales, ¿no? Un accidente que Dios no quiera, una ACV, pues y dependiendo de otras predisposiciones que tenga la persona, pues se nos va la persona, ¿no? Entonces hay que ver también la multimorbilidad que tenga la persona, si es una persona que es crónica, como una persona que tiene diabetes, gota, insuficiencia cardíaca, entre otros, pues va a tener un pronóstico reservado. Por lo tanto, siempre los pacientes piensan en diferentes formas de pronósticos, ¿no? Y siempre dicen, ¿no? ¿Cuál es la forma de que mi paciente, ¿no? O mi propio paciente o mi propia familia pueda tener un mejor pronóstico? Entonces, ahí hablamos de dos situaciones distintas. Riesgo es la fase o el inicio de las condiciones para que usted tenga la enfermedad. En cambio, el pronóstico son aquellos factores que predicen cómo va a ir el curso clínico de su enfermedad dependiendo de las consecuencias y y otras que se asocian como si una persona tiene comorbilidad que va a sumar lamentablemente un pronóstico no favorable a la persona. Entonces, ¿alguien me puede apagar su micro, por favor? Entonces, riesgo, hablamos, ¿no? De factores de incremento de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el hábito de fumar, ¿no? Tener una parte de sedentarismo, tener pues mi perfil lipídico completamente aumentado. Entonces, el pronóstico pues va a ser muy incierto, ¿no? Vamos a tener, pues, si encima se ha tenido una insuficiencia cardíaca, tiene arritmia, hipotensión, pues lamentablemente el resultado va a ser muerte, reinfarto u otra situación. Entonces, cuando hablamos de pronóstico, hablamos de cinco tasas. Supervivencia a los 5 años, cuando decimos, bueno, el paciente ya se vivió 5 años. Hablamos de pronóstico de la mortalidad, que falleció el paciente, de respuesta, que realmente mejoró después de una intervención, de remisión. Prácticamente el paciente remitió el cuadro, porque el cuadro ya no es detectable, tuvo un cáncer, pero no encontramos el tumor, no encontramos nada, y recidida cuando la enfermedad pues estuvo y otra vez vuelve a reaparecer. Esas son las cinco tasas de pronóstico. Y para ello siempre tenemos medidas de control. Las medidas de control pues son las mejores medidas para yo poder controlar y ver, enfatizar, pues, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que estas enfermedades pueda tener podamos controlarlas, verlas, y está en la parte de la salud pública que bajo unas medidas de acción pueda hacer que estas incidencias o padeces de enfermedad disminuyan. Entonces, cuando hablamos de escenarios de estos escenarios de control, hablamos de escenarios epidémicos y no epidémicos, ¿no? Y cuando hablamos de escenarios no epidémicos, estamos hablando de número de casos, ¿no? De los números de casos observados en un tiempo lo más posible. Y otra vez otro alumno aquí. No me digan que ha salido porque no lo he visto para nada este alumno. Ya estoy apuntando porque estoy apuntando quienes están ahí. Y escenarios donde opera un control a largo plazo, pues indica la reducción de ese riesgo de poder reducir y que no esté presente dentro de la población porque la persona no tenga la enfermedad. Entonces yo para ver cómo está predispuesta la enfermedad, hago mi curva endémica, ¿no? Mi curva endémica comienzo a poner en mis abscisas, ¿no? ¿Cómo está yendo la enfermedad? Ustedes me dirán, sí, doctora, pero ¿cómo es? La curva endémica es esto que ustedes lo conocen perfectamente mejor que yo. En las clases hago mi curva, que linda mi curva, y veo cuántos pacientes van en la semana uno, semana 2, semana 3, semana 4. Doctora, usted tiene realmente un riesgo y grande de tener pues ya una enfermedad, un brote ya es, ¿no? Entonces, la curva ascendente me está señalando la epidemia, la velocidad con la que va la enfermedad. Este es el punto máximo. Y la curva descendente donde todos queremos llegar, ¿no? Donde realmente ya veo que las medidas de control de lavar, tapar, usar repelente, cierre sus puertas, cierre sus ventanas, voy a tener lo mejor para no tener, ¿qué cosa yo? Dengue. Entonces, para eso yo utilizo ¿qué? Mi curva endémica. Muy distinto a mi curva, a lo que yo hablo, mi canal
¿Dónde estoy? A lo que yo hablo de mi canal epidémico, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación, acá tienen, ¿no? Cuando hablo de canal o corredor epidémico, ojo, estoy estoy reflejando acá las situaciones que se van a dar en mis 52 semanas de estudio. Entonces yo veo que en todo el año yo tengo pues eh, mis 52 semanas y veo que el año 2024, 2023, 2022, 2021, pues yo ya sé que siempre en estos primeros meses que voy a tener enfermedades diarreicas, gastrointestinales, ¿no? Pero pasando en mes de abril, mayo, junio, pues las enfermedades diarreicas van a bajar porque la gente ya no toma todo caliente y se conserva. Y este es un estudio de cuánto, de 4 años atrás. Entonces ya sé que en enero, febrero y marzo voy a tener enfermedades diarreicas. Y en diciembre, en abril, mayo, junio, julio voy a tener enfermedades pues altas. Entonces, eso es lo que significa la representación según coordenadas para ver cuál es la tendencia de mi curva endémica. Para que ustedes puedan entender, y ya saben que son estudios que se dan de años anteriores, ¿no? Acá tienen lo que les voy a mencionar a continuación. Cuando hablamos de mi canal endémico, estamos hablando cómo va la tendencia de la enfermedad dependiendo de la estación. Hay una curva endémica, un límite superior, que significa pues que es la máxima cantidad de tiempo con que estamos, límite inferior, la frecuencia esperada, el corredor, la zona de éxito que queremos tener, la zona de seguridad y la zona de alarma o zona epidémica que no queremos tenerla. Entonces, acuérdense que el canal endémico está representado por ¿por cuántas? Por 8 partes. Entonces, acá está, el canal endémico de la SIDA. Significa que este es un estudio que se ha hecho hace 4 años y ya sabemos que las SIDAs van a estar presentes en el momento A, en el momento de invierno, ¿no? Prácticamente. Supongamos, por ejemplo, si acá si está en esta zona, este es un aumento de qué? De personas que tienen infección respiratoria aguda. Hemos dicho que siempre en enero, febrero y marzo vamos a tener infección respiratoria aguda, pues no. Pero sí lo vamos a tener cuando en meses de invierno, como son 21, 22, 23, 24, estas épocas. Supongamos de que yo hubiera tenido en la semana 7 un pico acá, ¿qué significaría? Que ya pasó, porque yo siempre sé que en estos momentos de ira, infección respiratoria aguda, no voy a tener en el mes de enero, febrero y marzo, porque es una zona de éxito, ¿no? Que voy a tener una zona segura, la zona verde. Ojo, me dice alarma en la zona amarilla, pero me dice, doctora, ya pasó usted a rojo, está en una zona epidémica. Quiere decir que esta semana, por la cantidad de casos de infección respiratoria, yo estoy ¿en qué? En una epidemia. Entonces, acá hemos tenido, no, acá hicimos una semana 16, ¿qué semana es 15 y 16 como la que tenemos ahora? Quizás pues de cambio hemos tenido nosotros acá un brote epidémico. ¿Se dan cuenta? ¿Han entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro, doctora. No, pero Eso va a venir en el examen, por favor. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar lista. Mientras yo paso lista, por favor, Brian, ya hablaste. Renato, Renato, ¿puedes presentar tu